A bordo de este camión, un padre y un hijo hicieron las paces y rehicieron su vida desde cero. Recorrieron miles de kilómetros y visitaron Arizona, California, Colorado, Nevada y Utah. A nuestro invitado de hoy y a su padre también les cambió la vida un camión, pero en vez de viajar por Estados Unidos, en su caso, recorrieron la península ibérica de punta a punta. Buenas noches. Desde el año 1979 hasta hoy, ese camión ya modernizado sigue circulando, aunque el conductor ya no es el padre, sino el hijo, Roberto Casado. En unos minutos conoceremos a Roberto y a la empresa de transporte y logística que dirige. Se llama Fitotrans, que nació de los largos viajes por España de su padre, José Luis Casado, y de toda la familia. Los alumnos que nos acompañan ya han estado en sus almacenes. Han viajado hasta Dueñas, en Palencia, desde el Instituto Zorrilla de Valladolid y desde el Instituto Ciudad de León. Allí les han explicado que Fitotrans es especialista en el transporte de mercancías peligrosas y que en sus instalaciones disponen de la última tecnología en equipamiento de seguridad. En 36 años nunca han tenido un accidente grave. En las imágenes, como ven, aparece fuego, pero lo que ven son simulacros. Vamos a dar la bienvenida ya a Roberto Casado, que está aquí con nosotros. Buenas noches, Roberto. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Muy bien. ¿Qué tal fue la visita? Pues la verdad es que yo estuve muy a gusto, nos hizo un día estupendo, los chicos estuvieron muy atentos a toda la instalación, con todos los elementos de seguridad, y bueno, me hicieron muchas preguntas, yo creo que fue bastante bien. Para la gente que nos está viendo, ¿qué es Fitotrans? ¿A qué se dedica? Es una empresa de logística, se dedica fundamentalmente al almacenamiento y al transporte de mercancías clasificadas, mercancías peligrosas, sobre todo el sector agroquímico, ¿no? El sector de la farmacia de la agricultura, ¿no? Tenemos varias delegaciones en España, la última fue la que aperturamos en el año 2004, y bueno, pues hacemos transporte, distribución, reetiquetado de envases, embalajes, marcaje láser, en fin, varias cosas, ¿no?, de lo que es el sector logística. Bueno, sabemos que el fundador fue tu padre, pero tú has asumido ese legado. Vamos a ver desde el principio hasta el final cuál ha sido tu trayectoria en este vídeo. Roberto Casado Bejarano, Fitotrans. Para Roberto, Fitotrans es algo más que una empresa. Es lo que ha mamado desde pequeño al lado de su padre y ahora es la herencia que recibió él y también su pasión. Fitotrans es una empresa de logística especializada en el almacenamiento y transporte de productos agroquímicos, puntero en el panorama nacional e internacional. El secreto del éxito, según Roberto, es la especialización en un sector determinado y sobre todo cumpliendo seriamente todas las medidas de seguridad que ello requiere. Constancia, sencillez y trabajo definen a este empresario vallisoletano que también es profesor de mercancías peligrosas. Para él, estar con la familia y disfrutar de los amigos y de gente aprendiendo de todas las personas que conoce son sus pasiones fuera de Fitotrans. La rama en la que nos centramos hoy es la de transporte y mantenimiento. Como habrán escuchado, no hemos parado de hablar de camiones en ningún momento. Así que vamos a enseñarles una foto, Roberto, y a partir de esa foto les explicas qué significa esa imagen y qué hay detrás y qué ha pasado después, ¿vale? Vamos a verla. Bien. Bueno, obviamente es nuestra familia, ¿no? Ahí está mi padre en ese camión que compramos en el año 85 y ahí está mi hermana Silvia, la pequeña, que fue cuando nació, el mismo año que compramos el primer camión nuevo, en el año 85, y ahí está mi hermana Verónica, que es la segunda, y yo, que estoy ahí, mi madre, ¿no? Me imagino que el que está haciendo la foto es mi padre, porque yo ya no lo recuerdo. Bueno, ahí arrancó un poco todo. Eso es el año 85, mi padre empezó en el 79 a hacer transporte de mercancía general. Y ya se empezó a especializar en el año 84-85 en el sector químico. ¿Cómo empezó todo? Pues bueno, arrancó con un vehículo. Mi madre y mi padre hacían los mantenimientos en el vehículo, pintaban, mi padre cambiaba los filtros, se ponía el mono. Yo recuerdo, además, en esa misma acera
que siempre estaba con la cabina levantada, haciendo todos los mantenimientos del vehículo, mi madre pintando, etcétera, etcétera. Al final comenzó la actividad con una empresa pequeñita del producto químico y trabajaba de lunes a domingo. Antiguamente no se llevaba la mercancía paletizada y se cargaba a granel, o sea, es decir, caja a caja, y hacía los servicios de transporte por toda Castilla y León. Cargaba y hacía por toda Castilla y León. Aperturamos una nave en Valladolid, una nave en alquiler, y empezó poco a poco a comprar algún camión más. En el año 88 nos tuvimos que ir toda la familia a Burgos porque el almacén de nuestro cliente anteriormente no se externalizaba y nos tuvimos que ir todos para allá para poder cargar todos los días allí y hacer la distribución desde Burgos. Recuerdo que mi padre ya cogió un conductor a mayores y al final ese año en Burgos nos fuimos porque el objetivo era que la familia viera, que mi padre viera a su familia, pero tampoco ese año pudo ver a su familia. ¿Por qué? Porque tenía más incremento de volumen de trabajo y se iba a Alemania a comprar camiones para su actividad. Les vas a hablar sobre todo de lo duro que ha sido, ¿no?, desde el principio, sí, tener una empresa familiar, ¿no?, a los alumnos. Vale, pues te voy a dejar solo con ellos y luego vuelvo porque ellos te quieren hacer preguntas. Perfecto. ¿Vale, Roberto? Gracias. Bueno, pues os comento un poco. Tal y como la comentaba Silvia, arrancamos en Burgos en el año 88 con un cliente y mi padre iba a Alemania a comprar camiones porque empezaba a tener más volumen de trabajo y desde entonces realmente ya no le veíamos, o sea, veíamos más a los choferes que cogía que a mi padre, ¿no? Recuerdo una anécdota que mi hermana Silvia tenía 3 años y cuando mi padre venía de vez en cuando llamaba a casa, mi hermana Silvia con 3 años ya abría la puerta, ¿no? Y decía, y cuando llamaba a mi padre decía a mi hermana Silvia, mamá, ya viene el señor de los fines de semana. O sea, lo duro que es el arrancar, ¿no?, desde cero. A continuación, al cabo del año, volvimos otra vez para Valladolid, porque este tipo de empresas del sector agroquímico anteriormente no externalizaban los centros logísticos y lo que hacían a raíz de entonces era externalizar, es decir, aparte de vender sus productos, lo que querían era que empresas externas hicieran toda la logística, tanto el almacenamiento como el transporte. Entonces, empezamos a incrementar más vehículos en Valladolid y lo que hacíamos era cargar en Valencia, porque la fábrica de los productos químicos estaba en Valencia, y hacíamos los trasiegos desde Valencia a Valladolid, para toda la zona del noroeste. Entonces, desde Valladolid, cuando venían los camiones, descargábamos, desconsolidábamos, volvíamos a cargar los camiones de reparto y hacíamos toda la distribución en Castilla y León. Sobre todo en 2 fábricas en Cheste importantes, de 2 multinacionales importantes. Con el tiempo, al cabo de unos años, a principios de los años 90, en Sevilla, un cliente nos dijo si podíamos darle servicio en la zona de Sevilla para hacer la distribución de productos agroquímicos en toda la zona de Andalucía. Y mi padre en este caso estuvo buscando una instalación y al final encontró una instalación de unos 28.000 metros cuadrados para dar servicio a ese cliente y a otro que se incorporó al cabo de unos meses. Fue nuestra primera instalación en el año 95 y allí arrancamos con 2-3 conductores, con 2 personas de administración y a continuación de eso, en el año más o menos 98-99, en Valencia, los mismos clientes que nos instaron a que aperturáramos la zona de Andalucía, aperturamos un centro logístico también en Valencia. Lo hicimos por diferentes fases, ¿vale? Había una primera fase que era unas naves tipo nido para la promoción de naves, pero un cliente nos dijo que si podíamos darle servicio ya. Entonces, lo que tuvimos que hacer fue adaptar ese tipo de naves a la actividad y a continuación aperturamos una segunda fase y luego otra tercera fase. Allí en Valencia tenemos unos 18.000 metros cuadrados. A día de hoy tenemos totalmente ocupado casi los 18.000 metros cuadrados, porque en la zona de Valencia es donde más producto agroquímico se destruye, en toda la zona del Levante. Y por último, en el año 2000,
2004, otro cliente, siempre que hemos hecho las inversiones ha sido porque los clientes nos han demandado el servicio. En el año 2004 vino otra multinacional alemana para que pudiéramos dar servicio a la zona de Castilla y León. Recuerdo que fue una negociación muy rápida. En 6 meses hicimos un almacén Seveso en Dueñas y el cliente, bueno, tardó, la verdad es que nos metió mucha prisa, tardó 9 meses en llegar y a los 9 meses se marchó. Bueno, pues estos son también un poco los negocios, ¿no? No hay nada seguro, o sea, siempre se arriesga y bueno, hay veces que aciertas y hay veces que no aciertas, pero bueno, al final seguimos adelante. Los clientes que teníamos en otras delegaciones, lo que hicimos fue comentarles y decirles que tenían un almacén Seveso con reglamento de almacenamiento de producto químico en la zona de Castilla y León y sus mercancías podían estar estocadas en la zona de Castilla y León y luego los tiempos de tránsito en toda la zona noroeste iban a ser tránsitos mucho más cortos, ¿no? Que si haces la distribución física desde una zona periférica como puede ser la zona periférica de Valencia o desde Andalucía. Un poquito esta es nuestra historia. Y por ejemplo, en el caso de que ellos quieran emprender en este sector, por lo que me han contado, ellos tienen esperanza de encontrar trabajo. No sé si es fácil. Bueno, siempre que se tenga ilusión, pasión, alegría, entusiasmo y constancia, siempre se encuentran las cosas. El sector, me imagino que todos los sectores son complicados porque hay mucha competitividad en todos los sectores. En el que yo conozco la logística hay muchísima competitividad. Importante es especializarse. Siempre que quieres empezar a desarrollar un negocio, tiene que haber un elemento diferenciador, porque si no eres uno más. ¿Y cuál puede ser ese elemento para ellos que están estudiando? Bueno, el elemento diferenciador es hacer algo que no hagan los demás. ¿Cuál? En nuestro caso, por ejemplo, fue la especialización, porque el producto que nosotros tenemos es un producto muy específico. ¿Por qué? Porque tiene un riesgo. Entonces, el riesgo se necesita de una serie de legislación, tanto en almacenes como en transporte. En transporte, al final, es una legislación que está muy limitada, pero en almacenamiento, por ejemplo, hay mucha más legislación y, bueno, es más restrictiva, ¿no? Pero siempre hay que especializarse cuando se monta un negocio, porque si no eres uno más y vas a estar compitiendo en el mercado y es una guerra al final. ¿Le recomiendas que se hagan autónomos? Bueno, ahora mismo las grandes compañías lo que hacen es, cuando vienen aquí a España y captan clientes por precio, lógicamente estas compañías no tienen flota propia, como es nuestro caso, y lo que hacen es coger autónomos. Los autónomos al final en todo este sector son las personas que más sufren el transporte, porque realmente ellos son el motor, ¿no? de todo. Y estamos hablando de que los precios en el transporte son precios de hace 2 décadas. Los costes han subido exponencialmente y hay algo que no funciona, ¿no? Luego, los autónomos hace 2 décadas funcionaban bastante bien, tenían incluso 2 y 3 conductores y ahora, en los últimos años, el empresario autónomo que tenía un par de conductores con 2 camiones ha tenido que quitarse los conductores, dejar los camiones y quedarse él solo. Porque no llega, porque los costes, con los gastos que tiene y la facturación, más o menos, se queda a pre. Vale, Roberto, vamos a darle paso ahora a los alumnos. Como te decía antes, te quieren hacer preguntas, pero vamos a ver qué hacen en su día a día en el Instituto Ciudad de León. Muy bien. Centro Integrado de Formación Profesional Ciudad de León. Rama FP Transporte y Logística. Estamos estudiando el módulo superior de Transporte y Logística. Sí. Pensamos que es el más interesante y el que más perspectiva de trabajo tiene a cara a futuro. Así que la logística está en auge y todas las empresas la necesitan. Así que si sacamos una buena nota de aquí, pues podemos tener oportunidades. Se podría trabajar para el transporte de viajeros, de mercancías y luego en la rama de logística. Y yo creo que hay bastante oferta laboral.
con el desarrollo del comercio y la globalización de los mercados se hace muy necesario la existencia de ciertos profesionales en el sector que sean capaces de dar servicio, de atender la demanda creciente que existe. Sin duda alguna, el transporte de mercancías quizás es el que más interesante de cara al futuro por el amplio desarrollo que va a tener. Patricia salía diciendo que hay bastante oferta laboral en este sector y ella ya está preparada para hacerte preguntas. Así que Patricia, cuando quieras. Hola, buenas noches. Buenas noches, Patricia. Quería hacerte un par de preguntas. Una, por ejemplo, es cómo ha afectado la evolución económica del país a tu empresa, si la crisis ha supuesto un grave problema o quizás una oportunidad. Bueno, nosotros realmente por la crisis no nos ha afectado demasiado. A nosotros nos afecta más el que una multinacional o un cliente cambie de estrategia, ¿no? En el sentido de que tenga externalizado su servicio logístico y lo cambie por diferentes motivos, que es el caso que nos pasó, por ejemplo, en el 2013. Teníamos un cliente que tenía externalizado toda la logística y transporte y por su estrategia empresarial tenía una fábrica en otra zona de la península y necesitaba tener el almacén allí. Y no lo externalizó, sino que cogió su propia gente, lo único que externalizó fue el transporte y no el almacenamiento, ¿no? Pero a día de hoy, por ejemplo, no hemos tenido ninguna variación. Este año, por ejemplo, es un año muy importante para nosotros, ya que puede ser una oportunidad porque ha habido una reestructuración a nivel general en el transporte y logística, ¿no? Y ahora tenemos muchísimos proyectos encima de la mesa con muy buenas perspectivas cara a finales de año y a principios del año que viene. Otra sería, ¿cuándo surge la idea de ampliar el negocio? ¿Qué factores han influido? Bueno, fundamentalmente los clientes son los que nos han instado a que crezcamos. Siempre que hemos hecho una inversión, la última inversión, por ejemplo, ha sido hace 2 años en el puerto de Gijón. Nos han concedido el puerto de Gijón una concesión de 10 años más 5 para una instalación Seveso para un cliente que tiene su fábrica en Gijón. Entonces, este cliente tenía un problema de seguridad en el puerto. ¿Cuál era su problema? Que cuando los contenedores llegan al puerto de Gijón, que son mercancías clasificadas, este cliente tenía el problema de que no estaba cumpliendo la legislación, porque la legislación dice que en los puertos, los contenedores marítimos con mercancías peligrosas no pueden estar más de 8 días. Entonces, había veces que sus contenedores estaban más de 8 días. Es una multinacional americana y la seguridad pues la tienen aquí arriba. Entonces nos instaron a que invirtiéramos allí para su producto, para su mercancía. Tuvimos 2 años de paralización por un problema burocrático y tuvimos que coger los contenedores desde el puerto de Gijón, llevarlos aquí a Dueñas, porque es una instalación Seveso, y cuando la fábrica los necesitaba se los volvíamos a llevar. O sea, fijaros el sobrecoste que eso suponía, ¿no? Al final, desde hace 2 años estamos trabajando en el puerto de Gijón y porque el cliente solicitaba y nos demandaba ese servicio, ¿no? Siempre que hemos hecho una inversión o siempre que hemos tenido que ampliar negocio, lógicamente teníamos que tener el cliente, si no, no tendría sentido. ¿Han aparecido nuevas normas que han requerido modificar la estrategia de la empresa? Desde luego que sí. Siempre que ha habido una normativa nueva nos hemos tenido que adaptar a ella, siempre. Y siempre hemos tenido que estar en el mismo momento que salía la normativa ahí. ¿Por qué? Porque nuestros clientes nos lo exigen. Porque si no, si nos quedamos dormidos, nos adelanta la competencia. ¿Y contempláis posibilidades de mayor expansión? Sí, desde luego. Tuvimos 2 proyectos, uno en Marruecos y otro en Portugal. No ha fraguado, seguimos ahí, porque este tipo de inversiones y al final los clientes hasta que se deciden tardan muchísimo tiempo, estamos hablando de años, pero sí que lo contemplamos desde luego. Además, nunca decimos que no a un proyecto, jamás. Nunca hay que decir que no a un cliente, todo lo contrario, ¿no? Muy bien, Patricia, muchas gracias. Patricia. Roberto, es importante la localización porque recuerdo que tu padre fue de los primeros en instalarse en el polígono de San Cristóbal, ¿no? Sí. Para la gente que no conoce el polígono de San Cristóbal, es un polígono de Valladolid que está repleto de empresas ahora. En su día no lo sé. Sí, recuerdo justo cuando hizo la adquisición de este vehículo que hemos visto en la foto anterior. Mi padre ya te lo tenía muy claro que la logística era el futuro, no solamente el transporte. Entonces, recuerdo que le fue concedido un crédito, no concedido, preconcedido, para
una parcela que compró, si no recuerdo mal, eran de unos 3 o 4.000 metros, año 86, 87, por ahí. Y contrató a una constructora para empezar a hacer una nave y estuvieron 2 o 3 meses en la obra y al final el crédito no se le concedieron. Tuvo que pagar a la constructora, etcétera, etcétera. Entonces, al final, eso fue un problema importante porque estábamos hablando de mucho dinero en aquellos entonces. Y bueno, pues las cosas de la vida, ¿no? Las decisiones, a lo mejor, que se toman. Y que hay que tener en cuenta a la hora de localizar una empresa, en este caso, porque al ser de transporte, no sé si hay conceptos que hay que tener en cuenta. Bueno, en función del tipo de servicio que requieras. En nuestro caso, muchas empresas nos llaman cuando tienen algún problema de servicio, ¿no? Y cuando se tiene un operador logístico, una zona periférica para hacer transporte de carga fraccionada, clasificada, lógicamente, que luego tiene sus restricciones, hablando de mercancías peligrosas, pues lógicamente siempre al distribuidor de la otra punta le va a llegar la mercancía mucho más tarde y va a ser el distribuidor que más enfadado va a estar. ¿Por qué? Porque siempre le va a llegar el último. Entonces, nosotros tenemos la península dividida en 3 partes. Tenemos la zona de Dueñas para hacer toda la distribución física en 24 horas y en 8 horas cuando hay servicio urgente para toda zona noroeste. Cuando hablamos de toda zona noroeste hablamos Galicia, desde Galicia, la zona norte de Portugal, toda la zona de La Rioja, etcétera, etcétera. Y luego desde la zona de Valencia hacemos toda la zona de Levante, hasta Cataluña, hasta Almería. Llega desde toda la zona de Levante hasta Almería. Y luego desde la zona de Andalucía hacemos Andalucía, Extremadura y sur de Portugal. Entonces, tenemos unos periodos de tránsito de muy corto tiempo, ¿no? Nosotros tenemos unos KPIs de media en la SQAS, tanto en transporte como en almacenamiento, de un 99% de cumplimiento en KPIs y la media europea está en un 80%. Bueno, pues nuestros clientes nos avalan, ¿no? Y lógicamente estamos ahí porque somos ese elemento diferenciador, ¿no? Sí. Vamos a seguir con las preguntas, que el Instituto Zorrilla de Valladolid también ha traído unas cuantas, pero antes vamos a conocerlos. Instituto Zorrilla, rama FP Transporte y Logística. Decidí estudiar esto porque, sinceramente, miré por internet y vi bastantes expectativas de futuro para el grado superior, salidas. Como me gustaba la economía y esto estaba relacionado un poco, pues decidí emprender un futuro para el transporte y la logística. Está en un momento de la economía que la logística se está desarrollando más, las empresas necesitan cada vez tener más gestionado toda la cadena del proceso, desde que se crea el producto hasta que llega al consumidor, y eso trae una cadena importantísima de factores, y nosotros nos dedicamos a estudiar eso y a cada factor. Las estadísticas yo siempre digo que son muy relativas, pero hemos llegado a tener hasta estadísticas con un 83% de inserción laboral. En el sector del transporte en Valladolid yo os puedo asegurar que cualquier gran empresa y alguna pequeñita también, hay un alumno del Instituto Zorrilla que se ha formado aquí en ese ciclo, por lo menos, y en algunas, sobre todo en las grandes, más del 50% son alumnos nuestros. Roberto, ya tenemos a Manuel, uno de los alumnos que aparecía en el vídeo. Manuel, Hola, adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo también voy a hacerle unas preguntas, ¿vale? Y empiezo con, ¿han tenido algún control de seguridad por parte de la administración regional o local? Sí. En todas las instalaciones que tenemos estamos dados de alta en Seveso. Os cuento un poco qué es Seveso. Hace muchos años hubo un accidente en Seveso, en Italia, donde hubo un montón de muertos en una gran fábrica. Entonces, a raíz de eso, hay una legislación, el 1254/99, en el cual todas las instalaciones que superen unos umbrales en función de la peligrosidad tienen que estar dados de alta en Seveso, ¿vale? En industria. Para eso pues, tenemos que realizar por parte de la administración un plan de emergencia interior y un plan de emergencia exterior, ¿vale? Y lógicamente cuando nos damos de alta vienen a visitarnos y a auditarnos. Y en este caso, por ejemplo, en la zona de Castilla y León, tanto en la zona de Castilla y León como en la Comunidad Valenciana o en Andalucía, a la administración, protección civil, bomberos, absolutamente todo el mundo conoce el riesgo que tenemos dentro, ¿vale? El tipo de producto que tenemos. Y una vez al año
hacemos un simulacro interno y cada 2 o 3 años hacemos un simulacro externo. El simulacro externo lo hace la administración, ¿vale? O sea que al final siempre... ¿Cuál es el problema? Que cuando nos damos de alta en algún registro en la administración, a nosotros, a la gente que dice que va a cumplir este requisito, sí que nos hacen las inspecciones. ¿El problema cuál es? Que en España tenemos mucha legislación, pero hay poca labor inspectora. Es decir, yo conozco infinidad de establecimientos que tienen mercancía clasificada y no tienen ningún tipo de autorización. Y ese es el problema. Entonces, la administración de oficio no inspecciona. ¿Qué ocurre aquí? Pues que tenemos una competencia desleal, ¿no? Y esto hay que acabar con ello, porque al final es una lacra y siempre nos vacunamos después de las enfermedades. Cuando pasa algo, a la vista está que hace 4 días teníamos el problema de los neumáticos de seña, ¿no? Cuando ya llevaban denunciándolo durante un montón de años, ¿no? Ahora ya hay alarma social y es cuando nos ponemos todos las pilas. O sea, lo que tenemos que hacer es trabajar en prevención, ¿no? No en pos, ¿no? Vale, continúo con la siguiente pregunta. ¿Cuáles han sido las dificultades a la hora de montar su empresa teniendo en cuenta el tipo de mercancías que almacena? Corrosivas, inflamables, etcétera. Bueno, ha habido, en alguna comunidad hemos tenido algún problema cara a que nos autorizaran. En la instalación que comentaba antes en Gijón, estuvimos paralizados 2 años porque hubo alegación por parte de los ecologistas. Es increíble, o sea, no funciona el sentido común. Cuando vas a decir que tienes una instalación en la cual vas a meter todas las medidas de seguridad para que no ocurra ningún accidente o incidente, te ponen pegas. Cuando realmente desde años atrás se está haciendo mal. O sea, en todos los puertos, en la mayoría de los puertos españoles, las mercancías y los isocontenedores y contenedores que quedan almacenados en los puertos están más de 8 días. Y si no están más de 8 días, hay mucha rotación. Es decir, que cuando sale un riesgo, entra otro. ¿Y qué ocurre? Que el riesgo permanece. Entonces, cuando dices en la administración que vas a hacer una instalación que va a tener un riesgo, se alarma. Hombre, voy a hacer una instalación con riesgo, que voy a tener un riesgo dentro, pero va a estar controlado. Es cuando tendríais que darnos todos los parabienes para hacerlo, ¿no? Pues esto es un poco lo que está pasando. Vale. ¿En cuánto se puede cuantificar toda la inversión realizada en materia de seguridad? No te lo puedo decir, porque sí que es cuantiosa, pero lo realmente importante es que todo el equipamiento de seguridad que tenemos en las instalaciones y en vehículos no vale de nada si la gente no está formada. O sea, el tener equipos de primera intervención, el tener equipos de respiración autónoma, el tener bocas de incendio equipadas, hidrantes, etcétera, etcétera, si la gente no está formada, eso no sirve de nada, porque eso por sí solo no actúa, ¿no? ¿Sois vosotros los que les formáis? Desde luego, sí. Sí. Nosotros, bueno, antiguamente, tenemos formadores externos también que nos acompañan, pero bueno, después de 30 años, pues también hemos aprendido, ya podemos dar la formación nosotros, ¿no? Es más, seguimos teniendo mucho trato, además es una empresa de Palencia, somos muy amigos de ellos, de toda la vida amigo de mi padre, en este caso Santiago, que seguramente nos estará viendo, y bueno, cada vez que tenemos formación, vamos toda la empresa a una de las delegaciones y hacemos una jornada al año, 2 jornadas al año, formación para la gente nueva que entra, etcétera, etcétera. Y siempre, lógicamente, nos acompaña nuestro amigo Santiago, que lleva toda la vida con nosotros. Sí, vale. Por último, que encima la pregunta está muy relacionada, ¿qué formación recibe un trabajador que comienza a trabajar en Fitotrans en materia de seguridad? Bueno, es curioso que esta pregunta me gusta porque mi padre nos inculcó desde muy pequeños que todo el personal que entrara en nuestra organización, independientemente de que fuera conductor, mozo de almacén, personal de administración, etcétera, etcétera, todo el mundo tenía que tener el permiso de mercancías peligrosas, es decir, el carnet de mercancías peligrosas. Y a día de hoy lo tenemos absolutamente todos. Eso es obligatorio. Obligatorio. Gracias, Manuel. Muchas gracias. Creo que había más preguntas por aquí. ¿Alguna de tus compañeras? Con respecto a lo que te ha preguntado Micro, Manuel de seguridad. el micro. Perdón. ¿Cree que la legislación relativa a este tipo de mercancías es suficiente o deberían implementar otro tipo de materia para que sea más efectivo? Bien,
La legislación que tenemos a nivel de almacenes es una legislación europea y es una legislación bastante completa. En transporte, también en la legislación de transporte también es una legislación completa, pero hay algo que a nosotros personalmente nos descuadra, porque el ADR, el transporte de mercancías peligrosas por carretera, dice que se puede hacer carga en común con ciertas mercancías peligrosas. Es decir, podríamos meter la alimentación en un vehículo, en un camión caja, con mercancías peligrosas, con mercancías clasificadas. Es decir, con corrosivas, con tóxicas, con nocivas, habiendo una separación de 0,8, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que eso no tendría que funcionar así. Tendría que estar totalmente prohibido el que la alimentación, y hablamos de alimentación animal, alimentación humana, tendría que estar totalmente prohibido el que ese tipo de producto fuera en común con mercancías clasificadas. ¿De verdad os beneficia y amortizáis las grandes inversiones para los diferentes clientes con sus diferentes exigencias? Si no, no estaríamos aquí, después de 30 años, sí. Bueno, a la vista está que ha habido veces que eso no ha sido así, ni lo hemos amortizado, porque por cambios en las grandes compañías multinacionales ha habido veces que se han tenido que ir antes y a lo mejor no ha llegado el momento de amortizar, pero bueno, a la vista está que ha habido más aciertos que errores, ¿no? Pero bueno, esta es la vida, esta es la empresa, así son los negocios. Muchas gracias. Seguimos con las preguntas. Hola, buenas noches. Hola. ¿Es muy competitivo el sector de transporte en Castilla y León o es más a nivel nacional? Igual, tanto a nivel de Castilla y León como a nivel nacional es muy competitivo. Las grandes compañías son muy competitivas cara a las pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué? Porque tienen una infraestructura muy grande, cogen mucho volumen con márgenes muy reducidos, y entonces a la pequeña empresa la hace daño. Muy competitivo. Muchas gracias. Vamos a seguir con las preguntas, terminamos y luego pasamos a los consejos, que Muy ellos te bien, van a dar también seguro algún que sí. consejo. ¿Por aquí tenéis preguntas? ¿Sí? Toma. Nos ha hablado del pasado de la empresa. Sí. ¿El futuro cómo lo ve en vista a 10 años? Bueno, yo siempre soy de los que dicen que si nos preocupamos mucho del pasado y del futuro, dejamos de vivir el presente. Sí, pero a 10 años es muy largo tiempo. Pero a 3 años, tenemos la vista a unos 3 años, estamos creciendo, este año es muy importante para nosotros. Ojalá nos internacionalicemos mucho de aquí a 10 años y estemos en otros países. Pero el sector nuestro agroquímico en España con respecto a Italia, a Alemania, a Francia, es muy diferente. Nuestro sector aquí, en España, por ejemplo, nuestro know-how es la distribución física, ¿no? Es decir, el llevar 10 cajitas a un distribuidor, 20 cajitas, un palé, medio palé. Por ejemplo, en Francia hay 4 distribuidores y todos son cargas completas. No tiene nada que ver el tipo de servicio. Una carga completa es muy fácil de hacer con respecto al llevar en un camión, por ejemplo, 25 expediciones para 25 distribuidores. Eso no tiene nada que ver, los costes son totalmente distintos, ¿no? Entonces, muchas veces cuando una multinacional que hace un concurso y ve las diferencias de tarifas en España con respecto, por ejemplo, a Francia, las compara y dice, joder, es que en España el transporte es muy caro, pero es que no tiene nada que ver, porque si en Francia estamos hablando de que hay 5 o 6 distribuidores grandísimos, enormes, en el cual les llevas camiones completos todos los días, no tiene nada que ver con lo que tenemos en España, que hay 100 distribuidores y llevas 25 expediciones en un camión, ¿no? Y a futuro, pues bueno, a 10 años, ojalá, importante que sigamos aquí, ¿no? Importante que sigamos aquí. Llevamos 30 años, yo espero que sí. Algo estamos haciendo bien. Muchas gracias. Creo que había más preguntas por ahí. ¿Sí? Hola, buenas noches. En el momento de constituir su empresa, ¿qué problemas tuvo con los trámites burocráticos? Bueno, os lo he comentado antes, ¿no? Por ejemplo, en la zona de Cataluña estuvimos 5 años y no llegamos a meter un palé. Es curioso. No nos daban autorización de almacén en el registro de almacenamiento de productos químicos.
Y estuvimos 5 años y utilizábamos el almacén de cross-docking, es decir, llegaba mercancía, consolidábamos y continuaba y hacíamos las rutas. Y tuvimos que dejar la Plaza de Cataluña. Hay veces que la administración se pone dura y cuando se pone dura no hay manera de continuar creciendo. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Buenas noches. Quería preguntarte qué tipo de perfiles profesionales buscan a la hora de contratar empleados para su empresa. Bien. Sobre todo que tenga actitud. O sea, que la persona tenga ilusión, pasión, alegría, entusiasmo, ganas, vida. Eso es lo más importante. Los conocimientos se van haciendo. Lógicamente hay que tener conocimientos, para eso estáis estudiando, ¿no? Pero lo importante en una empresa, o sea, lo más importante en una empresa es el equipo, la gente. Si no tienes gente, si no tienes equipo, el alma de una empresa es eso. Nadie es imprescindible, pero todos somos necesarios en una compañía. Y bueno, realmente no tengo ninguna predilección por la edad que tenga o por la religión. Tenemos personas de distintas nacionalidades. Muy bien, chicos, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar ahora de tecnología, porque siempre damos un consejo en nuestros programas y como estamos hablando de transporte, vamos a hablar de empresas que tienen aplicaciones de móvil internas para no estar dando vueltas, llegar al trabajo y tener que aparcar. Así que vamos a ver cómo son esas aplicaciones. Si en un espacio como este, donde se forman los futuros profesionales del transporte, hablamos de aplicaciones que hacen más fácil la gestión de los desplazamientos, BBVA ha trasladado su sede central al barrio de Las Tablas, una nueva ciudad de 6.000 trabajadores, en donde uno de los principales retos es el transporte. La nueva sede supone un nuevo espacio, pero también una nueva forma de trabajar, en donde la tecnología juega un papel clave en el día a día de la vela. En los móviles de los empleados de BBVA se encuentran preinstaladas distintas aplicaciones, por ejemplo, que te permiten saber el estado del tráfico o solicitar una plaza de parking. Para reservar la sala de reuniones es fundamental el móvil y para ocuparlas es necesario la lectura de un código QR. La app con el directorio es una de las más prácticas, pues ofrece los datos de contacto de 138.000 empleados en 35 países. Una nueva sede no es solamente una nueva oficina, es una nueva forma de trabajo. Después del consejo tecnológico vamos a dar paso a los consejos de los alumnos. Cristina ya tiene todos los papeles en la mano, así que vamos a escuchar qué te recomiendan ellos a ti. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, uno de los consejos es que ampliar la diversidad de productos para rentabilizar las instalaciones. No sé qué tal lo verás. Que participen más jóvenes en programas de forma voluntaria. Y luego la seguridad es un factor importante, como nos has dicho, pero el tránsito de la mercancía creemos que puede ser mayor para mejorar las instalaciones. Es otro de los consejos. Perdón, el primer consejo, por favor. Sí. Ampliar la diversidad de productos para rentabilizar las instalaciones. Estamos en ello. Ahora mismo, hace 2 años, tenemos un cliente nuevo del sector química en general, que no es del sector agrofitosanitario, portugués y además con mucho volumen. Ese es nuestro objetivo, ¿no? El objetivo de nuestra compañía es tener muchos clientes, ¿vale? Muchos clientes y que no sean muy grandes, ¿no? Para cuando uno se va, que no te haga mucho daño. Eso es importante. Muy bien, Cristina, muchísimas gracias. Bueno, vamos a despedirnos ya, pero siempre preguntamos al empresario antes de que se vaya, ¿qué les recomienda a los alumnos, como les queda poquito para salir al mercado laboral, un consejo para ellos, para que emprendan? La verdad es que yo no soy nadie para dar consejos. Como os he dicho antes, el emprendedor fue mi padre, ¿no? Yo estoy continuando el legado, ¿no?, que él nos dejó. Ganas, ilusión, proyecto, vida, alegría, entusiasmo, pasión. Con eso lo tenéis todo. Porque las actitudes, el problema es que muchas veces en los colegios nos enseñan muchos conocimientos, ¿no?, y pocas actitudes. Eso tendría que pegar una vuelta de tuerca.
pero ponerle pasión a la vida, alegría, ganas, y seguro que con eso conseguir vuestros objetivos. Muy bien, Roberto, pues muchísimas gracias por venir hasta aquí hoy y a todos vosotros también por venir desde León, desde Valladolid y como siempre a ustedes por acompañarnos cada semana.